¿Cómo están, amigos, amigas? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo conversatorio a través de nuestro portal en la Agencia de Noticias Andina. Hoy conversaremos sobre un tema que afecta a nuestra sociedad y tenemos grandes retos y grandes tareas frente a esto. Estamos hablando del SIDA. ¿Es posible o no la lucha aquí en nuestro país? Hoy hemos dado a conocer una serie de cifras entre las cuales se encuentra que 74.000 personas en nuestro país vienen sufriendo esta enfermedad. ¿Qué se hace desde el Estado frente a esta situación? Hoy nos están acompañando Raquel Maldonado, quien es una conocida activista. Ella siempre está al frente de la defensa de los derechos de las mujeres y hoy nos va a dar un valioso testimonio. Asimismo nos acompaña una representante del Ministerio de Educación, María Teresa Ramos, también un representante del Ministerio de Salud para darnos sus aportes. Con esta bienvenida saludamos a Raquel Maldonado, activista a la cual hacíamos referencia. También se suma a esta mesa de conducción María Teresa Ramos, quien es directora de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. En breve también nos estará acompañando un representante del Ministerio de Salud. Raquel, bienvenida al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Soy una mujer viviendo con VIH. Hace 8 años fui diagnosticada. Me considero una activista por la lucha de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué tiene cara de mujer hoy en día esta enfermedad? De cada 10 mujeres, 9 lo hemos contraído en nuestra casa, en nuestra cama y en nuestra pareja estable. Por eso ahora tenemos de cada 3 hombres, una mujer es diagnosticada. Y con este testimonio de vida que nos está dando usted, Raquel, aquí en el programa, ¿qué cree usted que debe ser el principal reto? ¿Cuál cree que debe ser el principal reto en esta lucha contra el SIDA que se viene dando en nuestra sociedad? El trabajo de prevención. Tiene que ver, o sea, nosotros no desconocemos que la epidemia está concentrada en las poblaciones vulnerables, que se le llama, es una epidemia concentrada. Pero hay mujeres y se tiene que trabajar en prevención, que es lo más importante. Prevención con las mujeres, prevención en que esa mujer puedan tener el dominio de poder usar el preservativo. Ese trabajo que nosotros sufrimos de esa violencia psicológica, la violencia familiar, la violencia cultural, económica, donde nos hacen vulnerable al VIH. Y ahí tiene que entrar no solamente el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de la Mujer a trabajar. Y invirtiendo en trabajar en prevención en mujer, estás trabajando con los hombres heterosexuales, sus parejas, o puedes trabajar con la pareja bisexual, puedes trabajar con un hijo, una trans o un hijo gay, y tienes a los hijos adolescentes. O sea, si tú preparas bien a una mujer, esa mujer no solamente va a quedar en ella la capacidad, sino que va a llevar a más personas. Pues es importante trabajar en las mujeres el tema de prevención. Actualmente usted está en un tratamiento para poder seguir con esta esperanza de vida, Raquel. Yo ya tengo 4 años en tratamiento. Estoy completamente indetectable. ¿Qué significa estar indetectable? Indetectable es cuando te sacan tu prueba de carga viral, debe salirte menos 400 o algunas pruebas que son muy sensibles, te sale menos 50. ¿Y qué significa? ¿Que estamos venciendo la enfermedad? ¿La estamos controlando? La enfermedad está controlada, porque actualmente todavía no tenemos una cura. Hay un tratamiento para mantener el virus estable, como quien dice dormido. Eso es lo que se hace con el tratamiento. ¿Cómo reacciona la familia? ¿Cómo siente usted que reacciona la sociedad cuando se entera que está al lado de alguien que tiene VIH? Lamentablemente todavía hay muchos prejuicios. En mi tema personal no, porque yo soy una persona que a los 3 meses de diagnóstico dije que soy una mujer viviendo con VIH y no me tengo por qué sentir menos que nadie. Levanto la cara como cualquier otra, me siento, pero lamentablemente todavía hay mucho prejuicio, hay discriminación en el sector de salud, en lo que es en emergencia, todavía se discrimina a las personas, lamentablemente. El propio personal, tal vez. El personal, por más capacitado que es, porque se invirtió con el Fondo Mundial en capacitar, todavía tenemos esa debilidad, más que todo en emergencia. ¿Qué son los miedos, los temores a contagiarse? Pero ellos saben que por bioseguridad no hay transmisión, sino que es cultural lo que tiene. Ese tema de discriminación es más de persona, porque y todo ese detalle más viene en lo que es en la parte de emergencia. O sea, tú vas a emergencia, te relegan, no te atienden y se demora.
Lo que sí hay una bastante discriminación es en las mujeres viviendo con VIH. Las mujeres que vamos al control ginecológico nos ponen al último, cuando nos tienen que hacer nuestras revisiones, hacer nuestro Papá Nicolau. En dental todavía sufrimos ese maltrato de discriminación. Al último son atendidas. Y es absurdo. Nosotras, como personas viviendo con VIH, exigimos que mayor garantía de bioseguridad deberían tener para que nos puedan atender. Porque nosotros estamos aptos para contraer cualquier virus de ellos. Bien, Raquel, importante lo que usted nos viene manifestando, este testimonio de vida. Vamos a conversar ahora con María Teresa Ramos. Ella representa al Ministerio de Educación y uno de los temas importantes que queremos desarrollar en este programa es precisamente saber desde el Estado qué se está haciendo para ayudar en la lucha contra el SIDA. ¿Es posible o no es posible esto desde el sector de educación? ¿Qué se viene haciendo, María Teresa? ¿Cómo se está actuando con nuestros escolares? Muy bien, el Ministerio de Educación conforma la Comisión Nacional CONAMUSA, Multidisciplinaria de Salud, en la cual a través de esta comisión se ha elaborado un plan nacional en el cual todos los sectores tenemos responsabilidades para contribuir a la disminución de esta pandemia, ¿no? VIH-Sida. ¿Todos los sectores se refiere en general de otros ministerios o solamente habla usted de... Muy bien, estamos hablando del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, del Poder Judicial, del Ministerio de Economía y Finanzas, todos los sectores que tienen que ver con contribuir a disminuir en la población este problema, esta enfermedad que es un problema de salud pública también. Entonces, el Ministerio de Educación en ese sentido lo que hace es, en el marco de lo que le corresponde en su función, trabajar con los estudiantes para desarrollar esta cultura de prevención que permita evitar situaciones en las cuales ellas puedan contraer estas infecciones de transmisión sexual. ¿Y eso se traduce en que en algún curso específico está dentro de la currícula enseñarles educación sexual, por ejemplo? ¿Cuentan con los profesionales que amerite el tema? Muy bien. El Ministerio de Educación tiene lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación sexual integral y para la prevención de infección de transmisión sexual VIH-Sida. Estos lineamientos, si bien es cierto, se traducen a través del desarrollo de un programa de educación sexual integral, que lo hemos trabajado en varias regiones, donde hemos validado la propuesta pedagógica de cómo se debe abordar esta forma de educación. También tiene en el diseño curricular también su desarrollo. O sea, si ustedes ven el diseño curricular, existen contenidos dirigidos directamente a que los estudiantes conozcan cómo se adquiere una infección de transmisión sexual, en este caso el VIH y el SIDA, porque hay otras más también, así como otros aspectos ligados a conceptos de educación sexual. Qué interesante, María Teresa. ¿Y cuál es la reacción, cuál es la actitud que tiene el escolar frente a todos estos conocimientos que vienen impartidos, frente al SIDA? Muy bien, aquí el tema es complejo, porque si bien es cierto, cada docente recibe sus libros, sus manuales, y cada estudiante recibe a nivel nacional, porque el Ministerio de Educación distribuye gratuitamente libros y materiales educativos, donde están todos estos contenidos, el profesor lo debe desarrollar en su acción, digamos, de desarrollo en el área curricular. Pero lo que se observa es que eso necesariamente no garantiza que el profesor lo desarrolle con el nivel, vamos a decir, de metodologías de aprendizaje significativo que permitan que el estudiante asuma esto como un conocimiento para su vida. Pero ¿y de quién es la responsabilidad, María Teresa, que asuman así los profesores? Ya, lo que sucede es de que los profesores en la universidad y los pedagógicos han sido formados dentro de un paradigma de profesores e instructores o más como enseñantes de materias y cursos. Lenguaje, matemáticas, ciencias. La idea es esa, o sea, la idea es que la educación estaría limitado a eso. Sin embargo, también sabemos que a través de esos cursos también se podría hacer transversalmente el desarrollo de esos contenidos, tanto en matemática como en lenguaje, ¿por qué no? La idea es de que este tema de la educación sexual coge aspectos que tienen que ver con creencias culturales, con valores sociales. Enseñar educación en seguridad vial o enseñar drogas es muy diferente a dar educación sexual. Entonces tenemos docentes que nos expresan que no saber cómo hacerlo eso, cómo hablarle a los estudiantes. Pero ya ahora el Ministerio de Educación tiene colgado incluso en su página web de la DITOE guías, materiales que permiten que los docentes puedan saber cómo desarrollar esta acción. Ahora, la pregunta que me hiciste, a los estudiantes sí les interesa el tema. Los estudiantes, los adolescentes piden que sus profesores traten estos temas con naturalidad, que les den información científica actualizada, que les permita a ellos poder saber cómo actuar en los momentos decisivos de su vida. Podríamos preguntarle, María Teresa, a usted, por ejemplo, si hoy en día el estudiante sabe cómo protegerse del SIDA.
Mire, yo creo que los estudiantes que egresan de quinto año de secundaria, por los contenidos que hay en el área de ciencia, tecnología, ambiente y persona, familia, digamos, y relaciones humanas, sí conocen, porque es un contenido que está, como digo, en el diseño curricular. Lo que aquí hay que ver es qué cosa está detrás de la información que puede tener una persona de cómo prevenir una infección de transmisión sexual. Hay muchas creencias erróneas, por ejemplo, en los jóvenes, la idea de que usar un preservativo, por ejemplo, disminuye el placer en una relación sexual, por ejemplo. Entonces, hay otros aspectos que también pueden influir en una relación de pareja, digamos, de hombre y mujer o de un hombre convencional. O sea, hay muchos factores que serían largos mencionar, porque yo pienso que este tema no solo es dar información, es también cómo tú vas creando en la persona convicciones y creencias que te hagan ver la importancia de poder usar, por ejemplo, un preservativo, no solo para cuidarte a ti, sino para cuidar al otro. Entonces ahí viene también la preocupación por el otro. Entonces la educación sexual, como muchos creen, y muchos se oponen por eso, no solamente es decir te voy a dar anticonceptivos o te voy a enseñar métodos de planificación. Por eso es que nosotros en el Ministerio de Educación queremos romper con el enfoque de riesgo y daño, que si bien es cierto, va a contribuir la educación sexual a prevenir las situaciones por las que estamos aquí el día de hoy, por ejemplo, que adquieran VIH o SIDA, la educación sexual va mucho más, va a completar una formación personal que garantiza un ser humano que va no solo a saber cuidarse a sí mismo, sino va a saber cuidar al otro. Es importante todo esto, María Teresa, porque puede venir nuestro hijo y nos pregunta, ¿yo cómo me cuido del SIDA? La respuesta facilista podría ser simplemente ponte un preservativo. Claro, en realidad sí estamos dando con la respuesta, que en este caso nos dice la ciencia, que hasta ahora es la forma que tenemos para prevenir una infección de transmisión sexual, definitivamente, sobre todo si es que no sabes la historia sexual de tu pareja, es algo que tienes que hacer definitivamente, pero como vuelvo a decir, y acá lo mencionaba también Raquel, hay muchas situaciones que se presentan en la vida familiar que en realidad impiden a veces que la mujer pueda estar en capacidad de poder exigir que se use, que su pareja use un preservativo. Entonces, es, como digo, es todo un tema que requiere campañas de comunicación social, que requiere que sociedad educadora funcione como es. O sea, no solamente la escuela educa la familia, educa la sociedad, educan los medios de comunicación, educan las prácticas sociales, y ahí tenemos que trabajar mucho todavía, porque hay muchas creencias erróneas que están en la base de todos esos comportamientos, digamos, no adecuados, que a la larga hacen que nuestros estudiantes o nuestros hijos, nuestros adolescentes estén en riesgo de contraer estas infecciones de transmisión sexual. Bien, María Teresa, ustedes están siguiendo a través de nuestro portal aquí en la Agencia de Noticias Andina, el conversatorio que tiene como eje central el día de hoy hablar del SIDA. Desde el Estado, ¿qué se está haciendo aquí en nuestro país para poder luchar contra esta enfermedad? ¿Es posible una lucha real, verdadera? Leíamos unas cifras de ONU-SIDA que hace poco señalaba que nuestro país redujo en un 55% el número de muertes relacionadas con el SIDA, y esto se explicaba en una mayor posibilidad que tienen las personas que sufren de esta enfermedad de tener acceso a los medicamentos. Aquí tenemos a Raquel Maldonado, quien es activista, es paciente que vive con esta enfermedad, y queremos preguntarle, ¿esto es así de cierto? ¿Se están distribuyendo de manera gratuita los medicamentos? ¿Tienen ustedes acceso a los pacientes con SIDA? Desde 2004 el Estado asumió las compras de todos los retrovirales, pero lamentablemente hay interrupción de tratamiento, porque debido a las licitaciones muchos medicamentos quedan desiertos. Entonces no tenemos los tratamientos completos. Y eso da lugar a que nosotros podamos hacer resistencia al virus. Y ese es un gran problema que tenemos en la cadena de suministro, que eso sale del Ministerio de Salud. Y ahí es donde tiene que el Ministro de Salud ejercer su autoría para que esa cadena de suministro trabaje como es debido. Porque si no hay medicamentos, o hay medicamentos y en la distribución en el camino llega a la DISA y no llega al hospital debido en las regiones. Entonces, ese viene el problema que nosotros tenemos en la cadena de suministro. ¿Qué tan costosos son los medicamentos, Raquel? Mira, actualmente se está comprando muchos, son compras genéricas que se hace el Estado y las debe comprar en conjunto con las Fuerzas Armadas y con el Salud, para que el costo sea mucho más barato. Pero
a veces no ejerce así, solamente lo compra el MINSA y no lo compran, y cada sector lo va comprando aparte. Y ahí también donde vienen las interrupciones de medicamentos porque no consiguen las licitaciones, ¿no? Entonces ahí quedan desiertas muchas veces. Ahora, son medicamentos de por vida, Raquel. Sí, tienes que tomarlo de por vida y como es debido. O sea, el medicamento, si te dices, lo tomas a las 8 de la mañana y lo tomas a las 8 de la noche, de acuerdo al tratamiento que te dan, porque son varios tipos de esquemas de tratamiento que tenemos de acuerdo a las personas. Entonces, tienes que tomarlo y es de por vida. También los medicamentos, es cierto que nos controlan la enfermedad, pero también tenemos las reacciones adversas cuando tú recién empiezas el tratamiento, ¿no? Que muchas veces te da un rash, o también con el tiempo te puede dañar el hígado, te da la lipodistrofia, que ese es un reto bien grande que se debe trabajar en las mujeres. O sea, yo soy una mujer mayor, yo ya me acepto como soy, pero en esas jovencitas que tienen el tratamiento y les da una lipodistrofia, o sea, el autoestima hay que trabajarlo, pues es necesario ese trabajo de atención integral en las personas viviendo con VIH, que no se está cumpliendo. O sea, tenemos hasta cierta parte, pero todavía nos falta tener una atención integral de calidad. Raquel, para aprovechar más aún su testimonio de vida, ¿puede contarnos usted cómo es un día suyo cuando tiene que empezar a tomar la medicación, cuando tiene que valerse de un tipo de alimentación de repente más cuidadosa que el resto de personas? Mire, yo empecé mi tratamiento, yo siempre voy a decir, yo soy muy bendecida por Dios. O sea, tuve la suerte de llegar a un buen grupo de terapia, de biodanza, que es que a mí me preparó. Empiezo con mi tratamiento, no tuve reacciones adversas, o sea, no tuve alergia a las diarreas, porque eso te da cuando tú empiezas un tratamiento recién, no lo tuve. Y después, lo que sí fue que me deprimí, eso sí, o sea, yo veía la pastilla y lloraba, hasta que un momento dije, ¿sabes qué? Nunca me voy a, porque sí lo tengo marcado y lo voy a lograr algún día. Veo en la televisión una propaganda de un viaje a Aruba, y yo dije, yo voy a volver a ser la mujer que fui antes, esa mujer que siempre viajaba. Y desde ahí yo empecé a ver mis pastillas como mis amigas. Entonces agarraba mis pastillas, no, estas son mis amigas porque yo quiero viajar. O sea, las convertí en parte de mí. Entonces yo me levanto porque soy madrugadora. Yo 6 de la mañana tomo desayuno, tomo los medicamentos a esa hora. De ahí no los vuelvo a tomar hasta las 6 de la tarde, porque eso es lo que me corresponde, ¿no? Previa comida. Pero eso sí, muchos medicamentos tienes que tomarlo con comida. Yo lo debo comer. Mi medicamento y tratamiento es con comida, porque el doctor es algo que dice, come comida, a mí no me tomes un pancito, comida. Entonces, muchas personas económicamente escasas, que no tienen recursos económicos, entonces empiezan un tratamiento. ¿Y cómo se alimenta? O sea, en los niños también, o sea, ¿cómo le das una canasta de víveres que ya no se le está dando? Con el Fondo Mundial había un programa que se le daba víveres. Hubo un convenio con el PRONA, pero ahora que se cambió, desapareció PRONA, se perdió la canasta de víveres para estos niños. Bueno, probablemente se esté pensando en otra alternativa. Recoger directamente este testimonio de vida indudablemente nos abre nuevas aristas, nos abre nuevos temas de conversación que ojalá en algún otro momento también podamos seguir tratando aquí en el programa. Se viene sumando ya a nuestra mesa de trabajo el doctor José Sebastián Mesones. Él es coordinador nacional de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control del VIH-Sida del Ministerio de Salud. Su retraso se origina porque ha estado ocupado también en otra serie de actos que tienen que ver precisamente con esta fecha importante del próximo 1 de diciembre, del Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Doctor Sebastián, con nuestra bienvenida. ¿Cuál es la realidad del SIDA en el Perú actualmente? Bueno, como todos sabemos, la epidemia llega al país en el año 83, en un momento en el cual la terapia antirretroviral era inexistente, no había una propuesta para manejar a las personas con VIH, una mortalidad altísima a nivel global, en todo el mundo. En el año 96 se inicia el tratamiento antirretroviral de gran actividad, que es una combinación de medicamentos que permite a las personas con VIH tener una calidad de vida mucho mejor y poder, digamos, manejar la enfermedad. No es una cura, pero es una alternativa. Mantenerla controlada, claro, digamos. Eso fue en el año 96 y en el Perú hemos iniciado el tratamiento antirretroviral en el 2004.
O sea, durante todo ese periodo han habido una serie de acciones por movilizaciones de la comunidad que está muy bien organizada en nuestro país, y el Estado ha ido viendo la manera como poder cerrar esta brecha, esta deuda social con la comunidad. Entonces, en el 2004, con apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, se inicia el tratamiento en el país. En la actualidad, bueno, se inicia, no habían muchas personas en tratamiento, solo aquellas que podían pagar un tratamiento que en aquel entonces era bastante caro. Ahora el Ministerio de Salud cubre toda el tratamiento de las personas con VIH. ¿De todas las personas en el país? ¿Tienen ustedes un registro del número de personas, sí, entendemos, que están con VIH? Claro. ¿Se les suministra a todos ellos los medicamentos antirretrovirales? Sí, el tratamiento antiviral es cubierto por el Ministerio de Salud a un porcentaje muy grande de la población. En la actualidad tenemos casi más de 18.000 personas en tratamiento antiviral. Otro grupo de personas es cubierto por el Seguro Social, que es un grupo mucho menor, deben de ser alrededor de 4.000 o 5.000 personas. Y otro grupo de población cubierta por otro prestador es las Fuerzas Armadas y Policiales, que tienen un poco menos, ¿no? Entre 1.000 y 1.500. Pero digamos, la medicación que da el Estado es gratuita. Es ¿Eso gratuita. se mantiene? Sí, es gratuita porque es cubierta con presupuesto de la Estrategia Nacional. Ahora, en este proceso de implementación han habido experiencias importantes, ¿no? O sea, en primer lugar, invertir en un tratamiento para las personas con VIH fue una polémica muy grande en el interior del país. Por un lado, la sociedad civil demandaba su derecho con toda justicia, y por otro lado se debatía la posibilidad, hablo del 2000, 2001, 2002, se debatía la posibilidad de implementar un tratamiento de esta magnitud en un país que estaba en vías de desarrollo. Al final la discusión terminó justamente con la implementación, y ahora tenemos una disminución de la mortalidad. Ustedes habrán visto la noticia la semana pasada. Sí, hacía referencia hace unos momentos. ONU-SIDA lo ha reconocido. Sí, exacto. Naciones Unidas reconoce que la mortalidad ha disminuido más del 50%. Pero el objetivo es que la mortalidad sea cero. Así es. Además se reconoce, doctor, que se están disminuyendo esos casos de mortalidad precisamente porque ahora los pacientes con SIDA tienen mayor acceso a la medicación antirretroviral. Pero sí nos preocupamos y vamos más allá de esto. La palabra clave tiene que ser información y prevención. ¿Cuál es ahí el rol que está cumpliendo el Ministerio de Salud, que tal vez ya no sea esa la tarea del Ministerio de Educación? Y menciono este punto, doctor, porque la población juvenil, la escolar, quienes están en los centros educativos, es una de las de mayores riesgos. Sí, bueno, importante, mencionaba primero el tratamiento porque era una deuda social, ¿no?, en nuestro país, y es un derecho de las personas que, digamos, progresivamente ha ido, digamos, honrándose en los compromisos, ¿no? Pero indudablemente esta lucha inicia con un tema preventivo muy fuerte. Primero con las poblaciones vulnerables, que son aquellas que tienen la mayor cantidad de casos reportados, y luego, analizando la estadística del país, podemos observar que la mayoría de personas con VIH, con SIDA en el país, fueron reportadas entre los 25 y los 39 años. Si el VIH tiene un periodo de latencia entre 5 y 10 años, dicen que en promedio 7 para nuestro país, la gente adquirió la infección cuando tenía entre 15 y 20 y tantos años. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las acciones preventivas deben de ir justamente hacia la comunidad más joven. Para esto, en el año 2007 iniciamos el Plan Nacional Multisectorial. Es un plan que se construyó con la sociedad civil, las personas afectadas y los otros ministerios. El PEN nos permitió iniciar líneas de acción en cosas que probablemente no las habíamos pensado en su momento, ¿no? Por ejemplo, bueno, cada sector ha desarrollado las acciones, digamos, independientemente de acuerdo a su expertise, y esto fue un consenso importante que se necesitó desarrollar, o sea... ¿Y funciona el 2012? ¿Funciona este programa tal cual? ¿Están todos integrados? ¿Están yendo hacia un mismo norte, doctor? Claro, el Plan Nacional Multisectorial fue firmado por el Presidente de la República en su momento. Y por ello tenía un mandato, digamos, legal en todos los ministerios y permitió justamente que se dé esta organización.
Probablemente algunos de los puntos específicos que decía en el plan no se han cumplido totalmente. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema de la atención integral a adolescentes, porque tenemos un marco legislativo que, digamos, no deja que los jóvenes puedan ir a un centro de salud a recibir preservativos o hacerse la prueba de VIH sin una persona mayor. Entonces, es un tema que también se está trabajando muy fuerte el debate. Tarea con el Congreso. Claro, está con sociedad civil y bueno, va a ser retomado en la discusión a nivel político, decisor, que se tiene que ver. Pero bueno, los ministerios desarrollaron acciones, primer momento apoyados por el Fondo Mundial, que era un cooperante muy fuerte, ¿no? Minedu ha hecho cosas interesantísimas con promotores de pares, con el plan de estudios, que creo que ellos mismos lo pueden contar, pero otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, que no estaba participando en las actividades preventivas, ha comenzado una serie de acciones para difundir entre las empresas, entre los empleadores, para luchar contra la discriminación entre los trabajadores que estuvieran viviendo con el VIH, y están haciendo sus propios talleres para difundir el tema preventivo en las empresas, ¿no? Han formado un comité empresarial. Es solo un ejemplo del Ministerio de Trabajo. Ahora, el Ministerio del Interior también ha movilizado el tema preventivo entre las poblaciones, y en fin, ¿qué más? El Ministerio de la Mujer ha hecho... En una palabra, es esperanzador, digamos, el futuro que tenemos frente a esta lucha contra el SIDA. Sí, claro, siendo positivos, por lo menos hay un avance que no es el que quisiéramos, pero es un avance importante, y está la perspectiva de mejorar las cosas, ¿no? El nuevo plan multisectorial que estamos terminando, esperemos en el mes de diciembre, que ha sido también construido con todos y con todas, debe de brindarnos la posibilidad de desarrollar nuevas acciones preventivas y mejorar la calidad del tratamiento que necesitamos urgentemente, ¿no? Sí, doctor, y en relación a la calidad del tratamiento, aquí conversando con Raquel Maldonado, que sabemos además es una activista que forma parte de una comisión de trabajo, de coordinación con el propio Ministerio de Salud, nos manifestaba fallas que hay a veces en la distribución de los medicamentos, hay toda una cadena industrial muchas veces que hay que seguir y que no termina en algo positivo. ¿Qué se está haciendo para regularizar allí eso, no? Los pacientes con VIH tienen la posibilidad de sumar más años a su vida. ¿Y si esto no funciona? Sí, el problema que se presentó últimamente tenía que ver con el abastecimiento de medicamentos. Básicamente hubo el último problema que fue bastante movilizador, y inclusive las comunidades hicieron sus manifestaciones, escribieron cartas, y me parece excelente que exista esta vitalidad en la comunidad, porque nos tiene siempre pues en alerta, ¿no? Fue justamente porque uno de los proveedores de los medicamentos no ingresa los medicamentos a tiempo, por ejemplo. Entonces todo el marco normativo, que es lo que el Ministerio se encuentra abocado ahora, debe ser optimizado para que no queden brechas. O sea, un proveedor no puede, digamos, a propósito, siendo proveedor único, no puede declarar, o sea, no presentarse, que quede desierto una licitación y luego exigir que se le compre, digamos, por otros canales, ¿no? Eso me parece perverso. Entonces, el Ministerio de Salud y las direcciones que ven el tema de medicamentos están trabajando bastante. En estos momentos el abastecimiento es completo. Y ayer acabamos de verificar, porque estamos conmemorando el Día Mundial, y sería pues una cosa paradójica que vayamos al Día Mundial sin el abastecimiento adecuado, ¿no? Tenemos asegurado el stock hasta el primer trimestre con toda tranquilidad. Entonces, y de todas maneras se están revisando estas cosas, ¿no? Porque existen otras maneras de comprar en espacios internacionales, ¿no? Y todo esto forma parte de un trabajo que están haciendo permanente la Dirección de Medicamentos y la Dirección de Abastecimiento que existe en el Ministerio, ¿no? Entonces existe un comité de trabajo donde están las personas viviendo con VIH también representadas, y ellos expresan su opinión y a veces discutimos, pero es parte de la construcción de la democracia, ¿no? Bien, doctor, bueno, era importante precisar estos datos porque es parte de la información administrativa también, que al final tiene que resolverse. El doctor nos habla además de una normatividad que no es lo suficientemente efectiva en nuestro país a beneficio de quienes padecen el VIH. Vamos a volver nuevamente con Raquel Maldonado. Tengo, Raquel, aquí unas cifras que nos han alcanzado precisamente desde el Ministerio de Salud, en donde se señala que 1 de cada 2 personas con VIH ignora su diagnóstico. 3 de cada 4 personas con VIH son hombres,
Pero lo más alarmante, y por eso es que recurrimos nuevamente a Raquel, es que 9 de cada 10 mujeres contrajeron el VIH de su pareja estable. Frente a todo esto, ¿qué señal de alerta le debemos dar a todas aquellas mujeres que nos están viendo, a nuestra sociedad en su conjunto, Raquel? Una de las cosas que las mujeres, y es difícil de reconocer, es cuando se vive con violencia familiar. La violencia familiar nos hace vulnerables ante el VIH. Las mujeres deberían, cuando tienen esa violencia psicológica, deberían buscar ayuda, porque sin ayuda no lo vas a poder lograr. Tienes que buscar ayuda en los centros de salud, tienes que buscar información. Es importante porque la violencia familiar nos hace vulnerables. Esa violencia de que nosotros aceptamos a nuestra pareja y decir, está bien, puede tener todas las capillas afuera, pero yo siempre voy a ser la catedral. Esa es una violencia cultural que nosotros tenemos, ¿eh? Es algo cerrado que todavía necesitamos mucho trabajar. Y las mujeres tenemos que querernos, tenemos que valorarnos. Nosotros valemos mucho. Y lo primero es que tenemos que saber cuidarnos, que debemos ir a los centros de salud a pedir información. Y recordemos de que no solamente existe el preservativo para el hombre, hay el preservativo de mujer que debemos pedir al Estado que nos dé. Y nosotras acostumbrarnos y usar el preservativo de mujer. Es algo muy fuerte, nos va a costar, porque es grotesco, pero yo digo siempre, si todos los días tú lo tienes, te vas a acostumbrar y te vas a adaptar. Esa va a ser una forma de manejar nosotras la situación con nuestras parejas. Porque muchas veces nuestras parejas vienen mareado, borracho, y lo único que no, sin tu consentimiento, te agarran, te tienen a la fuerza de tener relaciones sexuales. Y ahí somos completamente vulnerables a adquirir el VIH. Por la conducta de riesgo que tienen nuestras parejas. Porque pueden tener la conducta de riesgo, ya sea bisexual, o pueden tener la conducta de riesgo, el ser ese mujeriego que tiene que tener varias mujeres. Entonces, es importante que las mujeres nos valoremos, busquemos ayuda. Sin la ayuda, sin información, no nos vamos a poder cuidar. Bien, Raquel, nos acompaña en nuestra mesa de trabajo María Teresa Ramos del Ministerio de Educación, a quien observo que está acompañada también con unos libros. Acá hay unos folletos, son manuales de educación sexual. ¿Qué tipo de material de apoyo es este con el que pueden contar en los colegios, María Teresa? Pero lo principal, ¿está teniendo o no está teniendo resultado toda esta inversión que se está haciendo? Bien, nosotros hemos trabajado en estos años en el marco del Plan Nacional Multisectorial de VIH, lo que en el sector es nuestra responsabilidad, formar niños y adolescentes a través de la educación sexual integral, que también está planteado en la ley, por ejemplo, en leyes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es validar en estos años propuestas pedagógicas de cómo trabajar con los docentes, que son los que están con los estudiantes, la educación sexual integral. Por ejemplo, este es un libro, un material que se denomina Propuesta para la formación de docentes. O sea, los docentes manifiestan no saber cómo desarrollar la educación sexual integral. Entonces, hay una metodología que hemos validado en diferentes regiones. Por ejemplo, hemos elaborado aquí, esta es una guía para el uso de rotafolios. O sea, los profesores en las regiones donde hemos validado cuentan con rotafolios con los cuales pueden luego orientar a los estudiantes sobre temas que hace un momento se ha hablado. La educación sexual integral, dije hace un momento, no solo es dar información científica, tú la das al estudiante, le dices cómo puede prevenir una infección hablando de esto. Pero como ella muy bien lo ha dicho, en la base de todo esto hay un conjunto de valores y creencias culturales. Entonces, la educación sexual justamente también va a eso, a que los chicos reflexionen, analicen esas ideas que circulan, esas formas de entender las relaciones, diferentes aspectos que a la larga pueden incidir en situaciones de riesgo en sus comportamientos sexuales. Ahora, como vuelvo a incidir, es importante este proceso formativo. Nosotros pensamos que la educación sexual no solo se da en secundaria, ese es un grave error. Debe comenzar durante toda la etapa de la vida, en los primeros años. Por ejemplo, esto es para educación inicial. Entonces, es cómo los adultos aprenden ya a relacionarse con sus niños y niñas en la idea de ir construyendo una sexualidad saludable, que ellos primero aprendan a valorar su cuerpo, a reconocerse, a aceptarse como son, para que la mujer tenga esta seguridad psicológica que le permite en el momento de tener una relación con un varón, con su pareja, poder
estar en igualdad de condiciones, no dejarse dominar, sujetar por cuestiones económicas. De ahí la importancia en la formación en educación integral que las mujeres tengan planes de vida, proyectos de vida. María Teresa, la interrumpo aquí por lo siguiente. ¿Qué le podemos decir a este padre de familia o madre de familia que puede estar pensando en este momento que lo único que hacemos nosotros es exacerbar mucho más la curiosidad de nuestros niños, de nuestros pequeños, y que en lugar ellos de conocer su sexualidad, lo que van a hacer es a sentirse más inquietos para explorar más bien sus actividades sexuales? Muy bien, esa idea errónea existe en un sector de la población. En las experiencias que nosotros hemos tenido en las regiones donde hemos validado estos materiales y propuestas, lo primero que hacíamos al ingresar a la escuela es trabajar con los padres. Cuando lo explicas a los padres y madres en qué consiste realmente la educación sexual integral y que no es hablarles solo de métodos anticonceptivos o distribuirles un preservativo, que es la idea que también hay, ellos se vuelven aliados de ese trabajo, porque se dan cuenta que es la única forma que sus hijos desarrollen criterios para poder tomar decisiones en el momento o la situación en la que se puedan encontrar, en la que tengan que hacer ejercicio de su sexualidad. Entonces, los padres, en realidad, en nuestra experiencia, se han vuelto aliados. Hubo regiones donde incluso se organizaban para que sus profesores se capaciten, hasta querían pagar la capacitación. Entonces, yo el mensaje que les daría a los padres es que las investigaciones nos dicen que cuando la educación sexual se da de manera sostenida y permanente, contribuye a reducir la edad de inicio de las relaciones sexuales. Porque el tema también está aquí en esto. Tenemos muchos adolescentes que inician la vida sexual sin tener información adecuada, sobre la base de información errónea que le dan los amigos, los compañeros, en situaciones ligadas a alcohol y tabaco, a fiestas, por ejemplo. Muchas adolescentes lamentablemente inician su vida sexual sin ser hasta conscientes de la situación que viven, porque han tomado y pueden hasta haber sido drogadas y no están conscientes de eso. Entonces, esas situaciones de riesgo son las que se atacan con la educación sexual integral, que ellos sean conscientes en qué espacios van a transitar, a qué riesgos se están exponiendo y sobre todo qué comportamientos, qué acciones saludables deben desarrollar. Entonces, yo le diría a los padres que pidan que en los colegios se trabaje la educación sexual integral. Está establecido en el sector educación que debe trabajarse, está en los materiales, en los libros que se da a nivel nacional, en la secundaria. Entonces, los profesores deben desarrollarlo. Si no saben cómo hacerlo, entren a la página web de la DITOE. Todos los materiales están colgados, los pueden bajar. Hay modelos de sesiones, cómo trabajar con los chicos, cómo conversar con ellos, y hasta hay un material para trabajar con padres y madres de familia. Bien, María Teresa, doctor Sebastián, y es que el principal modo de transmisión es por la vía sexual. ¿Nos puede hablar de qué porcentaje estamos hablando y qué otras formas son las que uno se puede contagiar de la enfermedad? Bien, importante porque cada país tiene una característica, es la manera como la epidemia se transmite. Entonces, en el caso de Perú, es importantísimo tenerlo en cuenta, el 97% de los casos de SIDA reportados fueron por vía de transmisión sexual. 97%. Y esto es clarísimo, o sea, la vía de transmisión sexual básicamente es por tener relaciones sexuales con una persona, relaciones hetero u homosexuales con una persona sin usar condón. Es la definición más práctica, porque a veces uno piensa, bueno, pero entonces fue una cosa rápida. No, el tema de relaciones sexuales ha sido la principal vía de transmisión en nuestro país, 97%. 2% de los casos ha sido de transmisión madre a niño. Y esto tiene una tendencia también a disminuir en la medida que se están mejorando las coberturas de captación de gestantes y de tamizaje en gestantes. O sea, ustedes saben que si nosotros captamos una gestante en el control prenatal, le hacemos el tamizaje para VIH, que ahora lo hacemos con pruebas rápidas, y estamos por encima del 90% de cobertura de las gestantes en tamizaje, la intervenimos, le damos una medicación preventiva, hacemos una operación cesárea a la mamá y le damos al niño un suplemento en lácteo. Podemos, ¿que reemplaza la leche materna? Sí, durante un periodo nada más, solo en estos casos de VIH, podemos evitar de que el niño nazca con la infección. Y esto ha estado funcionando bastante bien en los últimos años, ¿no? La prevención de la transmisión vertical, a medida que vaya creciendo, indudablemente este rubro de transmisión de 2% sigue disminuyendo en el país. Y el 1% que queda es por transmisión de vía sanguínea. Es decir, por una transfusión de sangre o por el compartir jeringas descartables entre algunas personas que son usuarias de drogas, ¿no? Y esto es importante porque en otros países como Argentina, en Brasil, los usuarios de drogas son muchísimos.
Y ese porcentaje que para nosotros es 1%, para ellos puede ser hasta 30, 35, 40. ¿No? Entonces, por eso en el país la principal vía de transmisión es la sexual. ¿Ustedes, perdón, están yendo a los colegios, doctor? Nosotros no estamos yendo a los colegios, fue un acuerdo importantísimo. A ver, ya que están juntos aquí, claro, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, ese acuerdo podría reforzarse. ¿Cómo hacemos? Porque tradicionalmente los temas de salud eran manejados desde el Ministerio. Entonces, generalmente iba el personal del Ministerio de Salud a dictar charlas y hacer cosas con muy buena voluntad, pero con muy poco impacto. Porque tal como conversamos hace, en el 2002, 2003 hemos hecho esa charla, nos pusimos de acuerdo a nivel de despachos de ministerios y viceministerios. Nosotros sabemos el problema, conocemos la estadística y todo esto y cómo tratarlo, pero los que conocen las técnicas pedagógicas para llegar a los jóvenes son los del sector educación. ¿Cuándo empiezan entonces, doctor? María Teresa, ¿cuándo comienzan ya? Estamos trabajando, esto es parte del trabajo conjunto y parte del impacto en el país que mantiene la epidemia. La epidemia en el país todavía no está controlada, pero sí hay una tendencia a que los casos se mantengan en el mismo número, o sea, no está estable, así, digamos, una cifra estable. Algo así, pero no es lo mismo que decir que está controlada, porque todavía nos falta mucho para eso. Pero parte de ese impacto son estas acciones que se están haciendo en los colegios y también, claro, a veces nos invitan a nivel operativo, va la gente del centro de salud, pero digamos que es un trabajo conjunto, con un buen manejo de la parte pedagógica. Doctor Sebastián, bueno, el tiempo nos está venciendo. Usted tiene aquí al lado a 3 mujeres, fíjese, que sin proponernos hemos venido con algún tono de rojo, de lucha, de vida. Doctor, ¿qué mensaje le daría usted a aquellos hombres que nos están siguiendo a través de la agencia andina? Porque esta cifra de que de 9 de cada 10 mujeres contrajeron el VIH de sus parejas, que además son estables, doctor, nos preocupa muchísimo. Sí, bueno, nosotros hicimos un spot hace 2 años con el Fondo Global, donde salía una señora congresista dirigiéndose a los caballeros en la televisión, justamente con este tema, explicándoles que esta estadística es contundente, ¿no? Y está basada en un estudio importante y publicado en una prestigiosa revista internacional de un científico peruano, el doctor Alarcón, de la Universidad de San Marcos, que hizo un estudio de un enorme grupo de gestantes y les hizo una investigación, unas entrevistas profundas para ver cómo era su comportamiento sexual. Y en más del 75% de estas mujeres eran monógamas, de las que ya vivían con VIH. Es decir, solo tenían una pareja. Fieles. Entonces, el que llevaba el problema, la infección a la casa era el esposo. Y esto se explica con una dinámica que en salud pública conocemos como las redes de intercambio sexual. Es decir, la epidemia está concentrada en las poblaciones vulnerables. Y tenemos por otro lado la población general y existe una población en el medio que es la población puente. Y muchos de los caballeros que trabajan o que actúan con esta violencia de género pertenecen a esta población puente, o sea, son usuarios de servicios sexuales, de trabajadoras sexuales o de hombres que tienen sexo con hombres y no utilizan muchas veces preservativo. Y luego van a la casa y con esta violencia tienen relaciones sexuales también sin condón o preservativo con sus esposas. Entonces, este camino entre la población puente es la manera como se llega a una epidemia generalizada. En los países africanos que escuchamos que la epidemia es 40, 50% de la población y la gente muere, no hay personal de salud porque tienen SIDA, en fin, justamente se ha dado esta dinámica. Entonces la intervención en estos momentos es primero con la población vulnerable, indudablemente, porque ellos son los que tienen la mayor probabilidad. Segundo, a nivel de las gestantes, para evitar de que las mujeres, detectarlas temprano, darles tratamiento y que no se transmita a los niños. Y estamos entrando a trabajar ahora con esta población puente de varones. Por eso es importante, primero, que aprendan a utilizar el preservativo, si es que tienen este tipo de conducta, es lo que le decía la congresista en el spot, ¿no? Si tú tienes esta conducta, bueno, por lo menos utiliza preservativo y respeta a la persona con la cual compartes tu vida. Y en segundo lugar, el tema de hacerse la prueba, que es el móvil de esta campaña que el sábado tenemos en la puerta del Congreso, ¿no? La campaña de hacerse la prueba este año está dirigido a hombres, justamente, porque los caballeros tienen que conocer su seroestatus. O sea, es de más decir, uno sabe cuando ha tenido relaciones sexuales de alto riesgo y no se ha protegido. Y si uno lo sabe, hay que hacerse la prueba. O sea, existe tratamiento antiviral en el país. Es simple una prueba, recuérdelo, por favor, doctor. La prueba se está haciendo en forma gratuita. Tenemos 10.000 pruebas para la campaña, pero a partir de enero
ya se va a hacer en los establecimientos de forma, digamos, gratuita con presupuesto del Estado. Desde enero ya. Desde enero de este año, para varones, porque las gestantes tienen pruebas, las mujeres en edad fértil también tienen pruebas gratuitas, las poblaciones vulnerables también las tienen. Nos faltaban los hombres, que son justamente estos caballeros de los cuales están hablando. ¿Cómo se hacen la prueba? ¿Van? ¿Un pinchoncito y ya está? Es una prueba, una gotita de sangre en el dedo, como las pruebas que hacen a las personas con diabetes. Es en 20 minutos, tienes el resultado y salimos de la duda. Y en caso de ser positivos, bueno, es una buena oportunidad para entrar a un nuevo tipo de vida, como dicen los compañeros que viven con VIH, ¿no? No es el fin de la vida, sino es el inicio de un nuevo tipo de vida. Y bueno, el tratamiento existe en el país y la mayoría de las personas que lo toman al año están teniendo muy buena respuesta, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias, María Teresa, Raquel, muchas gracias por todos los aportes, por toda esta información importantísima que nos hacen llegar. Al 2015 podremos cumplir uno de los objetivos del milenio, el erradicar la enfermedad del SIDA. Esa es una de las preguntas a la que todavía no podemos dar respuesta. ¿Cómo no, Raquel? Sí, brevemente. Simplemente es pedirle al gobierno, al presidente Ollanta, que siempre habla de inclusión social, que incluya a las personas viviendo con VIH, que nos considere dentro de su prioridad. Y a Nadine, a la señora Nadine, a la esposa, también como mujer que se comprometa con las mujeres viviendo con VIH. Que recuerde que ella también tiene hijas mujeres. Bien, Raquel, muchas gracias. Y qué mejor que hacer esta invocación a través de una agencia de noticias del Estado, la Agencia Andina. Bueno, le di la palabra, tengo que dársela también aquí a María Teresa que me está pidiendo, sí. Solamente para finalizar, dar un mensaje a los padres de familia, a los docentes, la gran responsabilidad que tenemos en educación de poder contribuir a formar a nuestros futuros hombres y mujeres, ciudadanos de nuestro país, sobre la base de información que permita prevenir situaciones que pueden afectar su vida, como es esta situación de adquirir una infección de transmisión sexual por desconocimiento de saber cómo evitarla. Y que los profesores, por favor, tienen toda la información para poder desarrollarla a través de sus sesiones de aprendizaje en sus áreas y a través de la tutoría. Bien, muchísimas gracias nuevamente a nuestros compañeros de labores que han venido trabajando aquí. Como siempre resaltamos, es un esfuerzo conjunto de todo nuestro equipo. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos. Hasta una próxima.